Hola, hoy día quiero continuar con nuestra meditación basada en el Salmo 23, un salmo que habla del peregrinaje de un hijo de Dios. Un salmo que comienza la primera etapa en las verdes praderas, en las aguas de reposo, donde el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Las circunstancias están a nuestro favor. Pero luego nos adentramos a otra etapa donde necesitamos ser confortados y donde necesitamos que el Señor nos consuele, nos conforte, y necesitamos andar en las sendas del Señor, que son la palabra de Dios. Luego nos metimos a los valles de sombra, de muerte, donde verdaderamente aprendemos lecciones que en otras épocas o etapas de nuestra vida nunca las podríamos aprender. Luego estuvimos hablando de la vara que usa el pastor y del cayado, la vara representando la palabra y el cayado representando el poder magnífico del Espíritu Santo. Y nos adentramos a la parte final de este salmo, y hoy día quiero compartir la parte número 5, que habla precisamente el verso 5, que dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Después de los valles de sombra de muerte, después de pasar por horas de problemas, de sufrimiento, de dolor, el Señor dice que tiene una mesa preparada con abundancia. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando mis padres, en ocasiones especialmente cuando mi papá se pagaba, comíamos cosas ricas en nuestra casa. No era igual el resto del mes, pero al menos una vez al mes comíamos exquisiteces en nuestro hogar. Y yo creo que el Señor, como nuestro papá, pastor perfecto, Él, después de pasar por valles de sombra, de muerte, después de pasar por esa escuela del sufrimiento, Él tiene preparada una mesa llena de manjares, una mesa llena de delicias para cada uno de los que somos sus hijos. Qué hermoso, estimado amigo y hermano, es que nuestro pastor Jesús está en el verso 1, en el verso 2, en el verso 3, en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 6. En este Salmo 23, el Señor nuestro pastor nunca nos deja solos. Y ahora, después de pasar por esos valles de sombra, el Señor nuestro pastor está preparándonos una mesa con manjares. Yo imagino que es la idea de aquel pastor que lleva a los mejores pastos a sus ovejas, a los pastos más tiernos, a los pastos más verdes. Los lleva el pastor de esos animalitos. Así Dios, después de pasar por valles tenebrosos, el Señor nos prepara los mejores manjares. Pero un detalle en este verso 5, que dice que esta mesa llena de manjares está preparada en presencia de mis enemigos. Qué interesante. Yo sustituiría esa palabra enemigos por amigos, porque yo quisiera estar en presencia de mis amigos y no en presencia de mis enemigos. ¿Sabe? Solamente los valles de sombra, la etapa de los valles de sombra, es la única que nos capacita para sentarnos a una mesa llena de manjares, no precisamente con mis amigos, sino con mis enemigos. Solamente los valles de sombra son los que me hacen no sentir rencor, no sentir revancha, no sentir deseos de venganza hacia los que me hicieron daño.
y el Señor permite que después de la prueba, después de pasar por esas laderas, por esos valles tenebrosos, ahora me siente en una mesa llena de manjares, no precisamente donde están sentados mis amigos, sino donde están mis enemigos, pero yo no sentir ningún dolor, no sentir ningún deseo de venganza, no sentir ningún deseo de revancha. Eso lo hace Dios, eso es madurez, poder sentarme frente a aquellos que son mis enemigos y no mirarlos mal, no sentir deseos de vengarme. Eso es madurez. Y saben, amigos y hermanos, la madurez solamente la conseguimos cuando estamos en la senda del Señor, pero siguiendo al pastor, siguiendo a Jesús. De esa manera somos maduros, de esa manera podemos en verdad no sentir ningún deseo de venganza, aunque estemos frente a aquellos que nos hicieron daño. Yo recuerdo al Señor Jesús cuando estaba colgado en la cruz contra todos los que le injuriaban, contra todos los que levantaron su mano diciendo: crucifícale, crucifícale. El Señor pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos, hoy día hay muchas personas que están llenas de odio, de rencor, de amargura, y también cristianos, hombres y mujeres que sí cuentan con muchos años de iglesia, pero les falta madurez. Querido, tienes que madurar, tienes que crecer, y la única escuela de la madurez es la escuela de los valles de sombra y de muerte. Es esa escuela la que hará que seas maduro y que un día te puedas sentar a la mesa llena de manjares, no con tus amigos, sino con tus enemigos, y poderlos mirar a los ojos y no sentir deseos de venganza. Meditaremos mucho más sobre este salmo. Lo continuaremos en la próxima reflexión. Que tengas un bendecido día.